Segundo bloque de Mundo Agro y como habíamos prometido vamos a ver el testimonio del ingeniero Marcelo de León, perteneciente al equipo de investigadores y por supuesto profesionales del INTA Manfredi, quien ha realizado un ensayo realmente interesante respecto a los avances del sorgo para la utilización del silaje. Ya hemos visto en notas anteriores con el propio ingeniero de León de qué manera se están presentando nuevos cultivos, nuevas alternativas. En esta oportunidad, el detalle de la nota tiene que ver con la forma en que se desarrollan estos cultivos y de qué manera proceder para el picado. Hay una serie de secretos muy importantes que tienen que ver con el momento justo para realizar el picado y por supuesto de qué manera almacenar este producto y sobre todo cómo responden los distintos tipos de sorgo a este tipo de procedimientos. La palabra del ingeniero Marcelo de León del INTA Manfredi, cómo realizar un picado para silaje, aquí la nota. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Las condiciones básicas respecto al momento que se realiza el picado son fundamentales. En esto usted nos ha estado instruyendo respecto al momento justo para que el silaje tenga la mejor calidad y a la hora de la compactación sea toda la novedad en cuanto al aspecto positivo que puede llegar a conseguir. Exactamente, digamos, estamos diciendo que partimos de un cultivo que tiene determinadas características. A partir del momento de picado, ese cultivo ya se empieza a transformar para ser conservado. Y es ahí donde hay que tener en cuenta entonces otra serie de factores que hacen a este proceso de conservación. El primero es que ese cultivo tiene que estar en un estado óptimo, que tiene que ver con el grado de humedad. Estamos hablando entre 32 y 35% de materia seca. Eso hay que medirlo, eso es fundamental. Eso hace al proceso fermentativo cuando el picado del cultivo se ensila, y tiene que ver también con el proceso de compactación como segundo punto, en el cual también necesitamos compactar suficientemente bien para eliminar todo el oxígeno y que lo más rápidamente posible, y que el proceso fermentativo sea rápido y sea adecuado. Quiere decir que el momento tiene que ver con la humedad en primera instancia y con el estado del grano en segunda instancia, en el cual está absolutamente definido que para sorgo estamos hablando de grano pastoso y que estamos hablando con el grano en media línea de leche. Entonces, teniendo en cuenta esos recaudos y midiendo la humedad, estaríamos, digamos, arrancando con el primer componente, digamos, de manera adecuada, que es el momento de picado, e inmediatamente posterior ese picado compactarlo adecuadamente. Lo que estamos viendo es que muchos silajes no tienen la densidad adecuada, que también la medimos, también lo cuantificamos, por lo tanto hay un factor ahí que tenemos que corregir. Ustedes así demostraciones realmente interesantes. En ese par de demostraciones llegar a servir al productor, por un lado nos mostraba de qué manera con las uñas nomás se puede determinar cuál es el nivel justo de humedad en el grano para el picado, pero también con el resultado final del picado nos planteaba bien cuál es el estado justo de humedad a la hora de proceder al compactado de este silaje. Exactamente, lo ideal es medir antes cuál es la humedad del cultivo. ¿Cómo se hace eso? Cortando algunas plantas representativas, una o dos plantas, picándolas y secándolas. Ahí vamos a tener el dato justo de la humedad para tomar la decisión del picado. Eso inclusive conviene hacerlo con suficiente anticipación, sabiendo que de la humedad que tengamos en un determinado momento podemos considerar una tasa de secación de 0,5 puntos por día para ver cuándo llegamos al 35% como objetivo. Ahora, si estamos ya picando el cultivo,
lo que podemos hacer es determinar si lo estamos picando o el material picado tiene la humedad adecuada o no como para continuar con el proceso, o tomar los recaudos para ajustarnos a esa humedad. Si tomando con la mano, digamos, un puñado del picado y apretando fuertemente cae agua, ese cultivo está demasiado húmedo y no hay forma de resolverlo, no hay que picar en ese momento. Si al tomarlo con la mano mantiene la forma, al abrir la mano mantiene la forma y la me está indicando la humedad adecuada. Y si por el contrario, cuando yo compacto con la mano un puñado del material picado y al abrir la mano queda seca y el material se expande a su situación original, ese cultivo está seco de más. Ahí sí podría tomar yo el recaudo de picar un poco más fino, regulando la máquina, para que eso no, digamos, me genere un problema en la hora de la compactación, ya que el material seco es mucho más difícil de compactar. Lo último, ingeniero, nos recuerda y le recuerda a los productores cuáles son las consecuencias de ese silaje mal abordado, ya sea por exceso de humedad o por demasiado seco, que puede llegar a tener en la alimentación de los animales, porque usted nos explica siempre, esto pierde nutrientes. Exactamente, digamos, si el cultivo está muy húmedo, tiene menos del 30% de materia seca, o sea, más del 70% de agua, al compactarlo, toda esa agua se lixivia, se pierde, ahí se arrastran los nutrientes y no se produce una buena fermentación. Por lo tanto, hay gran parte de ese silaje que se pudre y que no va a servir prácticamente para la alimentación de los animales, y lo que quede en condiciones va a quedar con un valor nutricional mucho menor al que tenía originalmente la planta. Por el contrario, cuando está muy seco, lo que ocurre es que no se puede compactar adecuadamente, queda aire dentro del silaje, ese aire, oxígeno, hace que se fermenten todos los hidratos de carbono disponibles, que den un incremento de temperatura en primera instancia, eso hace a un deterioro y a un consumo de los nutrientes y posteriormente al desarrollo de hongos y al desarrollo de toxinas que son totalmente perjudiciales para el animal. Portal del Interior, el periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior, 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, hasta allí el testimonio con el ingeniero Marcelo de León, con secretos realmente precisos de cómo actuar en este tipo de casos y de qué manera ir procediendo al picado. Usted sabe, hay numerosos secretos que deben ser atendidos para que se consiga el mejor producto y para que éste tenga algún tipo de validez nutricional para los animales. Nos vamos a la última pausa, ya seguimos con más Mundo Agro y el mercado ganadero en la Sociedad Rural de Jesús María. Ya volvemos.